Y vamos a compartir el día de hoy una palabra, ¿ok? ¿Sabéis? Hay muchas personas que nos están mirando por internet, por ejemplo, ahora va directo en la grabación va a YouTube. De aquí les mandamos un saludo a todos los que nos miran por el canal de YouTube. Pero uno de nuestros últimos videos de Facebook tiene aproximadamente 60,000 reproducciones, que es en el mundial, por ejemplo, la capacidad era de 50,000, 60,000 espectadores aproximadamente, ¿ok? Nos está mirando gente de Honduras, Guatemala, Estados Unidos y casi toda Sudamérica, y de aquí también de España, ¿ok? Vamos a hacer una palabra de oración antes de empezar. Y Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias que tú nos permites estar aquí, Señor. Bendigo, querido Padre, mis hermanos, en el nombre de Jesús te bendecimos a ti, bendecimos tu santo nombre, papá. Con Espíritu Santo, con tu ayuda, Señor, queremos el día de hoy ministrar tu palabra, papá. Oramos por esa fresca unción, esa fresca presencia, Señor. Silencia la voz de las tinieblas, Señor, querido Padre. Y ven, Señor, con tu reino, ven con tu bendición, con tu gracia sobre este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al Señor, ¿ok? Entonces estábamos en este tiempo, ¿ok? De esta semana que ha sido la semana de la Pascua, ¿ok? ¿Qué significa la Pascua? La Pascua significa, o el Pesach, ¿verdad? Le dicen los hebreos, el Pesach, que significa paso o salto, ¿ok? Y este tiempo, por ejemplo, para los judíos se va a convertir en uno de los momentos, va a ser un momento importante porque ellos van a salir de Egipto. Se va a convertir en el primer mes, ¿ok? De pueblo de Israel. Por eso nosotros no sabemos cuándo nació Jesús exactamente, ¿verdad? Tenemos el 24 de diciembre, ¿verdad? 24 de diciembre que nosotros lo celebramos, aunque esa fecha fue cambiada. Pero aproximadamente se cree que Jesús nació sobre septiembre, más o menos, ¿ok? Aproximadamente. Pero sí sabemos cuándo Él dio su vida por nosotros en la cruz y cuándo resucitó, ¿ok? Por eso la Semana Santa es muy importante para los cristianos, porque se va a convertir en el primer, ¿ok? En el primer mes para los judíos. Y claro, una de las cosas que el Señor va a decir es que como Él resucitó, nosotros también íbamos a resucitar, ¿ok? Esa es nuestra esperanza. Claro, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la vida eterna es, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Ahí el Señor enjuagará, dice la Biblia, toda lágrima, todo lloro, todo llanto, ¿verdad? Y ya no va a haber sufrimiento. Libro de Apocalipsis. Pero hasta que nos toque, ¿verdad? No sabemos cuándo nos toca partir. Hasta que nos toque partir, una de las cosas que debemos de comprender es su gracia, ¿verdad? Es ese día a día, qué es lo que va a pasar estos próximos días, el siguiente mes, lo que me resta de año. Y, ¿sabes? Una de las cosas es que a veces nosotros vemos con nuestros ojos naturales, vemos el problema, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta qué es lo que va a ocurrir más adelante. Incluso el libro de Eclesiastés dice que dice Eclesiastés, Salomón va a decir las siguientes palabras, que lo peor que le pasa al hombre es que no conoce su futuro. Y dice que todos aquellos que viven lejos de Dios, dice, es como aquellos peces, dice, que son pescados en alta mar. Que ellos no saben, a ver, ¿cómo les explico esta parte? ¿Ok? Dice Eclesiastés que lo peor que le puede pasar al hombre es, dice, lo peor que le pasa al hombre es que no conoce su futuro. Pero ¿saben qué? En el Señor una de las cosas es que cuando le entregamos nuestra vida a Él, Él toma el control de nuestro presente y empieza a tomar el control de nuestro futuro. Por eso cuando nos acercamos a las personas, una de las cosas que les decimos, ¿verdad?, que reciban a Jesús como Señor y como Salvador, que Él empiece a ser su Señor, en otras palabras, que empiece a ser su maestro, en griego dicen el kurios, ¿verdad?, su rey, para que Él empiece a gobernar, porque, ¿sabes?, es una de las cosas que le pasa al ser humano, no sabe, dice Eclesiastés,
qué es lo que le va a pasar el día de mañana. Y dice que son atrapados, dice como los peces en el mar, son atrapados por la desgracia, ¿ok? Pero, ¿sabes? Cuando nosotros llegamos al Señor, una de las cosas que en estos días estoy aprendiendo es de la gracia, ¿verdad? No sé si me han escuchado, el otro día hablaba con la pastora y le decía, en cada enseñanza estoy hablando de la gracia, un poquito de gracia, no sé. Y me decía, ¿no te he escuchado? Digo, pues sí, todas las predicaciones hablo de la gracia de Dios. A ver, ¿cuántos me han escuchado hablar de la gracia? Que es algo que estoy intentando, que hay que comprender su gracia. Su gracia, ¿sabes? Te cubre y donde vas su gracia está contigo. A pesar a veces de que no hacemos las cosas bien, su gracia está contigo. Y dice la Biblia lo siguiente, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en el capítulo 12 va a decir, su gracia es todo lo que nosotros necesitamos. Y por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 12 nos narra, ¿verdad?, lo que es la Pascua, lo que hemos venido celebrando estos días. La Pascua es el momento donde Israel iba a salir de Egipto. Van a caer todas las plagas, ¿verdad?, que tenemos en el libro de Éxodo narradas sobre Egipto, sobre todos los dioses, ¿ok?, de Egipto. Y me llama la atención que una de las cosas que la Biblia dice es que empezaron con la plaga de la sangre, ¿verdad? Y los magos, los brujos, también dice que hacían lo mismo, convertían el agua en sangre. Como hasta la tercera o cuarta plaga que dice la Biblia lo siguiente, que los magos ya no pudieron imitar las plagas de Dios. Entonces ellos dijeron lo siguiente, esto dice es dedo de Dios. Ok, te recomiendo que leas el libro de Éxodo, que es uno de los libros donde más vas a conocer a Dios, donde más se va a manifestar Dios. Libro de Éxodo, es verdad, los primeros 20 capítulos es de historia, ¿verdad? De cómo el Señor saca a Israel de Egipto y se lo iba a llevar, bueno, primeramente al desierto, ¿no? Dijo, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero lo primero que ocurrió fue que Él les llevó ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Y luego después los siguientes, desde a partir del capítulo 20 en adelante vamos a ver las ordenanzas, donde ya te puede resultar un poquito más complejo. Pero esos primeros capítulos, si puedes leerlos, ¿ok? Tú te vas a... Es uno de los libros donde más uno va a conocer a Dios, libro de Éxodo, ¿ok? Entonces la Biblia dice que celebraron la Pascua. En Éxodo capítulo 12, mira, dice Éxodo capítulo 12. Que el Señor les dijo lo siguiente. En Egipto, dice, el Señor habló a Moisés y Aarón y les dijo, este será que dice, para ustedes el mes primero será el primer mes del año. Dice, hablen a toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familias, uno por cada casa. Y qué curioso, ¿verdad? El día de ayer encendía la tele y ¿qué ocurría? ¿Qué está ocurriendo en Israel? No sé si han encendido la tele y han visto las noticias, ¿verdad? Hay los bombazos que se están ahí continuamente tirando. Incluso una de las cosas que me doy cuenta que a veces no mencionan el nombre de Israel. Tú fíjate cuando veas un poco, ¿sabes? Es bueno ver noticias, pero tampoco yo creo que hay que pasarnos, ¿verdad? Yo a veces enciendo un poco porque es como que se encierra en una burbuja, ¿verdad? Pero el otro día encendí la televisión y justamente pasaban de Israel. No recuerdo qué estábamos haciendo, pero la pastora estaba de espaldas a la televisión, creo que nos estábamos comiendo unas pipas, ¿ok? ¿Sabes? Es bueno que tú pases tiempo en familia. Cada vez que puedas, pasa tiempo en familia, ¿ok? Y si no, vienes aquí a la casa de Dios aquí. Mira, Panal de Mieles también intentamos que sea como una familia, ¿verdad? Porque por eso nos llamamos hermanos. Entonces, una de las cosas que tú te vas a dar cuenta que el diablo, a uno de los primeros que va a atacar es a Israel y a los cristianos. Apocalipsis capítulo 12, ¿ok? Apocalipsis 12 nos habla de esa guerra que tiene Satanás contra, ¿qué? Contra los cristianos y contra Israel. Bienvenidos, chicos. Entonces, mira, enciendo la televisión, ¿ok? Todavía no es el momento de la ofrenda, pero no pasa nada.
quieren pasar con la ofrenda, pasen, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Ok? Entonces, mira, una de las cosas que ocurrió el otro día, Ismael, ven, siéntate aquí, que tenemos libre aquí, ven, siéntate aquí, siéntate. Pasa ahí eso, siéntate ahí. Entonces, mira, ¿qué ocurrió el otro día? Enciendo la televisión, ¿verdad? Y entonces empiezan a hablar, dice, y este país que está en guerra y no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes? En ningún momento mencionaron Israel. No quieren ni mencionar a Israel. Y le digo, ¿te diste cuenta? Le dije a la pastora, ¿te diste cuenta de la noticia? Digo, ¿sabes dónde es? En Israel, y en ningún momento mencionaron Israel. Porque hay, vamos a decirlo así, Satanás odia a los cristianos. Y Satanás odia a la nación de Israel. ¿Ok? Tú, por ejemplo, ves Israel. Israel está rodeado de países musulmanes. Y es el único país democrático. De ahí el resto son, pues, el resto de los países son dictadores, ¿verdad? Todos los países que le rodean a Israel. Entonces, mira qué dice aquí la palabra. Dice, este mes será para ustedes el primer mes del año. Entonces, ahora mismo para Israel, ¿qué es? El primer mes del año. ¿Ok? Ellos acaban de iniciar el año. Ahora, hay muchos cristianos que se quieren hacer judíos. ¿Ok? Y la Biblia dice, ¿ok? La Biblia dice que nosotros no somos judíos, ni pretendamos ser judíos. Incluso, Pablo, este hombre, o te cae simpático o te cae un poco mal Pablo. Porque Pablo, tremendo Pablo, él exhortaba y a él no le importaba quién se le ponía enfrente. Si él veía una falta, y por eso también una de las cosas que vamos a ver que va a ocurrir con Pablo es que se le va a revelar la gracia también por ese carácter que tenía, ¿verdad? Porque él juzgaba muy rápido, juzgaba. Le dicen a Pablo dicen que él tenía la mecha corta, ¿verdad? Rápido se enfadaba. Yo no sé si tú eres de las personas que rápido se encienden y que rápido se enfadan, ¿verdad? Y por ejemplo, Pablo se va a convertir, él perseguía a los cristianos, Pablo. Mira, yo no sé, puede ser que te estén persiguiendo. Puede ser que estén negando el nombre de Dios, pero ¿sabes qué? Esas personas, tarde o temprano, sobre todo si son tus familiares, porque los que más te persiguen son tus familiares, terminarán doblando sus rodillas delante de Jesucristo. Amén. Por eso, dale un fuerte aplauso a Dios. Porque es una promesa, ¿ok? Mira, el Señor dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Un hombre se había levantado en fe, sus familiares no creían. Empezó a convertirse su familia. ¿Y sabes qué ocurrió? No era una mujer. ¿Sabes qué ocurrió con esta mujer? Fue tal la influencia, tal le creyó a Dios, que su abuelito y sus familiares, que empezaron a hacerse viejos, como no querían recibir al Señor, tampoco se podían morir. Entonces querían morir y no podían morir. Su abuelita tenía como cerca de 90 años y ella decía, no, ya tengo que morir, ya mañana me muero, y no se moría. Y así estuvo un tiempo hasta que de repente dijo, mira, que venga mi nieta para acá y que traiga al pastor. Voy a recibir a Jesucristo. Y ahí recibió a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Al siguiente día se murió. Y se ve con el Señor. ¿Ves? Porque es una promesa. Mira, si Dios ha dicho, si Dios nos ha dado una promesa, tú créele. Y así le ocurrió a esta mujer con 2 o 3 familiares. ¿Ok? Por eso, si tú ya estás salvado o salvada, tu familia está condenada a salvarse también. Eso. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Ahora tú solamente sé fiel, créele, y el Señor lo va a hacer, ¿ok? Entonces, mira, dice la palabra que para Israel se le dijo que este tiempo, el mes de la Pascua, iba a ser el primero. Y muchos, que me doy cuenta, mira, yo hace años atrás empezamos el ¿cómo se dice? El seminario, ¿verdad? Les he compartido. Y ahí estábamos con varios hermanos. ¿Y sabes qué ocurrió con algunos de los hermanos?
que se tiraron al judaísmo para hacerse judíos. Entonces, a veces uno no avanza a comprender, ¿verdad? Y cuando vas a la epístola de Gálatas, en la epístola de Gálatas, claramente nos habla en Gálatas que el día de hoy nosotros no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo un mejor pacto, que es el de la gracia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces Pablo que él tenía, como les digo, la mecha corta, va a ser una de las personas junto con el apóstol Pedro que se les va a revelar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Que a pesar de cómo somos, Dios nos protege. De a pesar de cómo eres, todavía estás vivo. Te ha guardado, te ha protegido. A pesar de transgredir la ley de Dios, Dios te continúa amando. Ahora, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: continuaremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. En otras palabras, lo que dice Pablo es que tus ojos se abran, que tú veas la gracia de Dios y que digas, no, Señor, no me conviene seguir así. Tengo que dar un cambio. Tengo que dar un paso de fe. Tengo que dar un paso para servirte. Entonces Pablo, claro, en Galacia se encontraba Pablo y una de las cosas que le va a ocurrir a Pablo, que él era perseguidor de la iglesia, se va a convertir. Y nada más convertirse, dice que él empezó a predicar el evangelio. Predicaba el evangelio Pablo, en las plazas él hablaba fuerte diciendo que se arrepientan, que crean en Jesucristo. Los cristianos de aquella época veían a Pablo y decían, no, pero este hombre yo creo que nos está engañando, yo creo que es una trampa. Él solamente quiere que nos acerquemos a él para acogernos y llevarnos a la cárcel, porque es lo que Pablo hacía. Y dice la Biblia que los creyentes veían a Pablo y le tenían miedo. Porque Pablo es lo que él hacía. Dice que él consintió en la muerte de Esteban, ¿ok? Y Pablo se quería acercar a los cristianos y los cristianos huían de él. Entonces dice el apóstol Pablo, porque claro, él va a tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Se le va a aparecer el mismo Jesús a Pablo. También debemos de entender la época, ¿verdad? Hay personas que dicen, a mí se me apareció Jesús, he visto a Jesús. Yo digo, gloria a Dios, qué bien. Sabes, yo así personalmente no lo he visto, pero en cada milagro, en cada vida transformada, cuando veo que Dios hace algo, yo digo, ahí estoy viendo a Jesús, empiezo a ser testigo de lo que Él hace. Y dice Jesús, bienaventurados los que no ven y creen, ¿verdad? Entonces Pablo dice, 14 años dice que estuvo Pablo, y le dijeron a Pablo, mira, te conviene irte donde los apóstoles, le dijeron a Pablo, ¿verdad? Le dieron un consejo y el mismo Dios le tuvo que hablar a Pablo. Tienes que irte donde los apóstoles porque ellos son la autoridad. Entonces dice que Pablo dice, bueno, por el consejo de los hermanos y por revelación de Dios, dice, me voy donde los apóstoles. Estaba Pedro y Juan, ¿ok? Y dice que llegó ahí, pero Pablo, él, mira, cuando tú lees las epístolas de Pablo, una de las cosas que él va a decir, Pablo dice, siervo de Dios y apóstol. Pablo sabía quién era él. Por eso tú tienes que saber quién eres, ¿ok? En Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres alguien precioso comprado por la sangre de Jesucristo. Tú eres alguien valioso para Dios, ¿ok? Por eso no digas que no vales nada. Tú vales mucho. Mira, tanto vales que Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti en la cruz. O sea que tú vales mucho, ¿ok? Y si el diablo y la gente te quiere maldecir, como el otro día, ¿verdad? Que estaba aquí, estábamos hablando con una pareja y dice, es que pastor, este es más terco que la mula. Y digo, no le digas así, le digo, ya mira, la vida le trata mal. El diablo le habla mal y ahora tú, le maldices. Le digo, no, tú tienes que animarle. Y le digo a él, y tú tienes que animar. Ustedes tienen que animarse entre los dos. Porque, ¿sabes? A veces nosotros queremos vivir de milagros pasados y no podemos vivir de milagros pasados. Ya lo que Dios hizo. Ahora lo que dice Pablo, extendiéndonos hacia lo que está delante. Prosigo hacia la meta. Y Proverbios capítulo 4 dice, mira lo que tienes delante. Sí,
una de las cosas que vemos que hacía David, ¿ok? Una de las cosas que hacía David era que miraba cómo Dios le ayudaba en el pasado para inspirarse para el futuro. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, dice Isaías, que Dios toma nuestro pecado y lo echa al fondo del mar, ¿verdad? A veces nos acordamos del pasado, nos acordamos cuando éramos jóvenes, te acuerdas de ese novio que tenías cuando eras joven, ¿verdad? Te acuerdas de tu juventud, no sé. El primo que me defendía, me protegía, él sí me quería, ¿verdad? Y pasaron los años y vas a ver el primo era guapo, y vas a ver al primo, el primo feo, gordo y viejo, ¿verdad? Dice, pero ¿qué le pasó al primo, verdad? Por eso dice Eclesiastés, ningún tiempo pasado será mejor. ¿Ok? Entonces, Pablo, mira qué va a ocurrir con Pablo. Va a llegar allí donde los apóstoles, va a estar con Pedro unos días y le va a compartir y va a decir, mira Pedro, yo estoy haciendo este trabajo, ¿verdad? Yo estoy haciendo este trabajo por revelación de Jesucristo. Y vengo a ti, Pedro, que lee las epístolas, ahí lo dice. Y vengo a ti, Pedro, para decirte lo que yo estoy haciendo, porque yo no quiero, ¿ok?, ser una cabra loca. Aunque medio Pablo estaba un poco, se va a encontrar con Festo y dice, Pablo, tú estás loco, le dice Festo. ¿Ok? El mucho estudio, mira, el mucho estudio, dice, te ha vuelto loco. Y qué curioso, ¿verdad? El día de hoy dicen, no, la gente que cree en Dios es ignorante. La gente que cree en Dios es porque no es educada, no es preparada. Mira, estudia la vida del apóstol Pablo. Un hombre preparado. Un hombre que sabía varios idiomas. Así que, si te dicen eso, pues el apóstol Pablo era alguien preparado. Pero ¿qué te vale estar preparado si no tienes unción? ¿Ok? Porque una persona puede estar preparada y no tener unción. Es preferible que tú tengas unción y que no estés muy preparado. ¿Ok? Es preferible que tú tengas unción y que no estés muy preparado, a que tú estés muy preparado y que tengas poca unción. Y Pablo, él estaba muy preparado y tenía unción. Por eso es que Pablo era una dinamita. Donde llegaba, este hombre edificó muchas iglesias, ¿ok? Y dice Pablo, mira, pasaron los años y Pablo fue ganando peso, fue ganando autoridad. Vas a la epístola de Pedro. Pedro va a mencionar a Pablo. Pablo no estuvo con los apóstoles del Señor. Estaban los 12 apóstoles, pero Pablo no estuvo con los apóstoles del Señor. Pablo se va a convertir después de que Jesús resucitó. Y una de las cosas que va a ocurrir es que en Galacia se encontraban ahí los gallos, ¿verdad? Estaban los gallos. Yo no sé si has visto los gallos. Tú no puedes poner dos gallos no se pelean, ¿verdad? Y estaba Pablo ahí en Galacia y llegaron los judíos. Y dice que Pedro comía con los gentiles. Y comían ahí entre todos, ¿verdad? Porque, mira, una de las cosas es que los judíos no podían juntarse con gente extranjera. Porque se contaminaban, según ellos, ¿ok? Por eso es que los judíos hasta el día de hoy avanzaron a conservar sus costumbres, sus leyes, sus ritos de purificación, porque ellos intentaron, bueno, no todos, ¿no? Pero hubo parte que no se mezclaron con los gentiles, sino intentaron proteger su cultura, ¿ok? Sus tradiciones. Y entonces dice la Biblia que comían con los gentiles, estaba Pablo, estaba Pedro. Y de repente dice que llegaron los religiosos, ¿verdad? Llegaron los religiosos. Y vieron que Pedro empezó a hacer de lado a los gentiles, ¿verdad? Ya no empezó a juntarse con los gentiles. Entonces Pablo vio que esta actitud de Pedro hizo que también, por ejemplo, apóstoles importantes, Bernabé, ¿verdad? Y varios de los a ver, ¿cómo les digo? Varios de los judíos que habían creído en la gracia de Jesucristo, dice que Pedro arrastró hacia la hipocresía, dice así en la epístola de Gálatas, a Bernabé y al resto de los discípulos, y dice que ya no se juntaban con los gentiles. Y entonces Pablo se va a levantar, fíjate el peso que había tomado Pablo, que va a reprender a Pedro, y dice, y reprendí a Pedro. Fíjate, el apóstol que había caminado con Jesús. Y lo reprendí y le dije, hipócrita, ¿por qué estás cayendo en esta actitud? ¿Ok? Lee la epístola, por favor, de Gálatas, ahí tenemos. Entonces, mira, muchos, ¿ok?
muchos mejor dicho, hay cristianos que se intentan hacer judíos, pero la Biblia no dice, ¿ok? No dice que nosotros nos hagamos judíos. Incluso cuando vas al libro de Hechos de los Apóstoles, dice, miren, por favor, dice, ni nosotros hemos podido guardar los mandamientos y las leyes judías. Dice, lo único que se guarden es de fornicación, dice, de comer sacrificado a los ídolos y de comer ahogado y sangre. ¿Ok? Así que, por ejemplo, en mi país hay un plato que se llama yaguar locro y lo comen con sangre cocinada, ¿verdad? Entonces, a algunos ecuatorianos esto les cayó con un balde de agua fría porque ya no pueden comerse la sangre con el yaguar locro, ¿verdad? Yo no sé, en nuestros países, ¿verdad? Es que, mira, claro, en nuestros países como hay pobreza, ¿verdad? Se aprovecha todo en nuestros países. Se mata la gallina, ¿verdad? Le cortan el pescuezo, pero debajo se pone un tazón, ¿vale? Para recoger la sangre. ¿Sí o no? Y luego después encienden la sartén y le echan ahí, ¿verdad? Yo no sé si le echan. En mi país, como se aprovecha de todo, el chancho que mataron, se guardaron la grasa del chancho y le echan un poquito ahí de. En mi país dicen manteca de chancho, ¿cómo dicen en el tuyo? Y hacen, ¿verdad? Y hacen la sangre ahí y está rica. Yo lo que voy está buena, ¿verdad? Se aprovecha todo. Se aprovecha la cabeza, se aprovecha las patas, ¿verdad? ¿A que sí? Entonces, por ejemplo, llegamos aquí a España y una de las cosas que ocurre aquí en España es que aquí en España le cortaban la cabeza y las patas y las tiraban. Años atrás no se comía. Y el día de hoy ya empezaron a venderlas, ¿verdad? Llegabas al supermercado, ¿cuánto cuesta? 50 céntimos. 50 céntimos las patas las patas de gallina o de pollo, ¿verdad? Y antes te las regalaban, claro, tú ibas a la casquería y decías, por favor, deme las patas, ¿verdad? O guárdeme las patas y las cabezas, no las tire, ¿verdad? Y ahí llegabas y te comías la cabeza la cabeza del gallo, ¿no? Y le chupabas la mira, pero aquí se ríen porque y se chupaban todo el seso, ¿verdad? Y hasta algunos se comían la cabeza con todo y hueso, ¿verdad? Y ahora y tú vas al supermercado, se ha doblado el precio ya de las patas, ya están haciendo negocio, ¿verdad? ¿A que sí? Entonces, claro, en la pobreza uno pues aprovecha todo. Y mira que dice, por ejemplo, el Señor en Proverbios, dice, el sabio, sabe aprovechar todas las cosas. ¿Ok? Dice, el sabio sabe aprovechar todas las cosas. Incluso, ¿sabes qué dice la Biblia en Proverbios? Dice que las personas fuertes, obtienen riquezas en este mundo. Pero dice, me doy cuenta, dice Salomón, que la persona que se va haciendo sabia y va creciendo en conocimiento, se va haciendo más fuerte que el fuerte. Y por eso dice Salomón, es mejor entonces la sabiduría que la fuerza. Si el hacha no está afilada, hay que añadir que dice más fuerza. Pero la sabiduría, dice, tiene el poder de llevarnos a que las cosas nos vayan bien o a tener éxito. Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10. ¿Ok? Y por eso, aunque tú no seas muy fuerte, no seas muy sabio, pero tienes al Dios sabio y el Dios fuerte. Pero tienes que conocerlo. ¿Cómo lo vas a conocer? Cuando te acerques a su palabra, ¿ok? Por eso todos los días tómate un tiempo para poder conocer a tu papá, a ese Dios que te ha cubierto de gracia. Todos los días tómate un tiempo para leer un poquito la Biblia. ¿Qué tardas? Dale 5 minutos a Dios. Dale 10 minutos a Dios. Imagínate, tenemos 24 horas. De esas 24 horas no podemos sacar 10, 15 minutos para el Señor. Bueno, dice, es que 10, 15 minutos para mí es mucho. Bueno, para ti no creo que sea mucho, porque si te has tomado el día de hoy para venir a la casa de Dios, ¿okay? Que estamos aquí, ¿verdad? 10 minutos, 15 minutos para ti no es mucho. Para la gente de fuera, ¿verdad? Que a veces les habla y dicen, no, que la Biblia es inventada por los hombres. Bueno, pues qué libro tan perfecto, ¿verdad? Entonces, mira, todos los días tú tómate un tiempo para leer su palabra. Tómate un tiempo para orar. Tómate tiempo para congregarte. Estamos en domingo de resurrección, ¿verdad?
Y estos días muchos aprovecharon, en vez para conocer a Dios, muchos aprovecharon para irse de fiesta, ¿verdad? ¿A que sí? Tuvieron fiesta, por ahí están, ¿verdad? Todavía están con la resaca, ¿verdad? Pero estos días son importantes, ¿ok? Para nosotros. Porque Semana Santa es el momento, ¿ok? Que sabemos que Jesús dio su vida por nosotros, que nos salvó, íbamos para el infierno. Estábamos perdidos, pero Él nos salvó por su gracia. ¿Ok? Entonces, dice la palabra, ¿ok? Les estaba hablando, sí, de la sabiduría. Entonces, como les compartía, mira, si tú te tomas, por ejemplo, ahí nosotros somos seres de costumbres, ¿verdad? De tradiciones. Y tú le preguntas a muchas personas que sacan los ídolos, que están haciendo todo este tipo de cosas que son contrarias a la Biblia, y tú les dices, ¿por qué hacen esto? Ellos dicen, por costumbre o por tradición. Cuando vamos a Marcos capítulo 7, dice, Marcos capítulo 7, mira que dice Marcos capítulo 7, dice que por causa de las costumbres se anula el mandamiento de Dios. Que por causa de las tradiciones se anula el mandamiento de Dios. Marcos capítulo 7. ¿Ok? El mandamiento de Dios es anulado por causa de ¿qué? De las costumbres. Pero también, ¿ok? Hay malas costumbres y hay buenas costumbres. Si tú tienes una disciplina de aquí a 21 días, ¿ok? Se dice que si tú practicas algo durante 21 días, eso se te hace costumbre. Se te hace como una tradición. Por eso si de aquí a 21 días tú te tomas el tiempo para leer la Biblia, tú te tomas el tiempo para orar y te tomas el tiempo para congregarte, se te va a hacer costumbre y necesidad. Vuelvo a repetir, ¿ok? Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Si tú de aquí a 21 días te tomas el tiempo, ¿ok? De leer la palabra todos los días un poco. Si te tomas el tiempo de darle las gracias a Dios por tu día, unos minutos. Si te tomas el tiempo para congregarte un día a la semana. Si puedes venir 2, mejor, ¿ok? Si te tomas el tiempo de aquí a 21 días para algo que hemos estado hablando en este último tiempo, ayunar, se te va a hacer costumbre y te va a hacer necesidad. Tú te vas a dar cuenta de la necesidad que tú tienes de Dios. ¿Sabes? Yo creía en Jesús. Iba a la iglesia, me congregaba. Pero yo no era constante. ¿Sabes por qué no era constante? Simplemente porque la Biblia dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Yo no sabía que era importante alimentar mi espíritu. Yo no sabía que era importante leer la Biblia. Yo no sabía que era importante congregarme. Yo no sabía que era importante discipularme. Yo no sabía que era importante ayunar. No lo sabía porque no me llegó la información. Pero cuando me llegó la información, dice Jesús, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, como me llegó la información de un pastor que dijo, si de aquí a un mes tú decides todos los días leer la Biblia, tu vida nunca más va a volver a ser la misma. Dije, pues voy a probar, porque yo también era un cristiano que iba a la iglesia, a veces leía la Biblia, a veces oraba, a veces no oraba. Pasaban 2, 3 días, ay, no oré, tengo que orar. Ay, no leí la Biblia. Y empezaba a leer la Biblia. Porque no me había llegado esta información. Pero cuando me llegó esta información, desde entonces, mira, no recuerdo el día. Año 2011. Aproximadamente verano del año 2011. Me compartieron esta palabra. Y dije, pues voy a hacer la prueba. Y un mes entero estuve, todas las mañanas me levantaba, iba al libro de los salmos. ¿Qué tardas en leer un salmo? Un salmo no tardas, el primer salmo tarda segundos en leerlo, no llegas ni al minuto. Y estuve un mes leyendo los salmos. Y un mes seguido me levantaba por la mañana y decía, gracias Señor por este nuevo día que me das, ¿verdad? Tú cuando empiezas a conocer a Dios, empiezas a orar, uno no sabe cómo orar, ¿verdad? Empiezas a orar por las guerras, empiezas a orar por los enfermos, que no digo que no esté mal, simplemente que uno como no sabe, pero cuando ya empiezas tú a saber, ya empiezas a ser más efectivo en la oración, vas a orar por lo que tienes que orar. Y Jesús dijo, mira qué dice Jesús, no oro por el mundo, dijo Jesús.
No oro, no pido por el mundo, dijo Jesús. ¿Por quién dijo Jesús que oraba? A ver, acá los santos. Eso, ¿ves? Por los que tú me diste. No oro por el mundo, sino, Señor, por los que tú me diste. ¿Verdad? Pero eso es cuando no conocemos la palabra. Que no digo que esté mal que uno ore por los enfermos y por la gente. Pablo dice, haz peticiones. Pero cuando ya conoces, vas a lo importante, ¿verdad? Te centras en lo importante. Papá, por los que me diste, por mi casa, por todo panaleme al Señor. Y empiezo uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Verdad? Hay veces que ya se me escapan los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, hoy sí me acuerdo de los nombres, pero a veces ya cuando... Porque esto es así, ¿verdad? A veces la iglesia se llena, a veces se vacía. Y es así, vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Hay momentos donde hay mucho, hay momentos donde hay poco. Pero dice, mira qué dice el Señor. Mira qué dice Pablo. He aprendido a vivir cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Entonces, como somos seres de costumbres y de tradiciones, si de aquí a 30 días tú te disciplinas a leer la Biblia, a orar, a congregarte y a ayunar, se te va a hacer costumbre y necesidad. Mira, si el día de hoy yo no fuese pastor, hoy domingo estaría recibiendo una palabra. Si no estuviese aquí, si estoy de vacaciones, si es domingo, ¿dónde estaría? Pues recibiendo una palabra también. Porque yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Entonces estuve 30 días estuve leyendo la Biblia y dándole las gracias a Dios por ese día. Y mi vida cambió, se revolucionó. Ya no era alguien inestable, que hoy quería servir a Dios y que mañana no quería servir a Dios. Claro, la Biblia nos habla, ¿verdad? Mateo capítulo 25 nos dice que las vírgenes, ¿no? Las doncellas, dicen otras. Dice, habían 10, mira, dice, habían 10. 10, dice, 5 insensatas y otras 5 insensatas. Y dice, y todas se durmieron. Dice, todas se durmieron, ¿verdad? Por ejemplo, por aquí a lo mejor dice, ay, pastor, pasé una mala noche y no sabe el sueño que tengo, ¿verdad? Luego por la tarde, pastor, no me eché la siesta, ¿verdad? Entonces siempre hay una excusa para, no importa. Pues si tú te quieres dormir, duérmete, no pasa nada. Yo también a veces me quedaba dormido en los estudios de ministros, ¿no? Porque me despertaba a las 2 de la mañana a trabajar y llegaba a las 8 al estudio de ministros, pues llegaba agotado, ¿verdad? Y por ahí la pastora me regañó una vez. Dice, estaba yo ahí aquí se está durmiendo. Dice, esto no puede ser. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Digo, pastora, sí tiene razón. Pero es que, pastora, me levanté a las 2 de la mañana a darle las gracias a Dios, a orar, y me fui a trabajar. Y son las 8 de la mañana y apenas he dormido 3, 4 horas. O sea, me tocaba trabajar por la noche, trabajaba toda la noche, ¿verdad? Y llegaba a las 5 o 6 de la mañana a mi casa. Y a las 9 de la mañana tenía que ya estar despierto. Yo abría los ojos y tomaba a mi familia y me iba para la iglesia. Y dormía 3 horas y me iba para la iglesia. Era así casi todos los fines de semana. A las 5:30 de la mañana llegaba de trabajar, a las 6 por lo general me dormía y a las 9 estaba de pie porque el culto empezaba a las 10. Y tomaba a mi familia y la llevaba a la iglesia. Casi siempre lo hicimos así. Menos algún momento que ya el cuerpo no me daba y le tuve que decir a la pastora, ¿sabes qué? Nos vamos al culto de la tarde porque ya hay momentos donde el cuerpo no te da, ¿verdad? Y así estuvimos durante años. ¿Ok? Por eso, si somos seres de costumbres y de tradiciones, entonces vamos a tener buenas costumbres, ¿ok? Y una buena costumbre es que tú te alimentes siempre de la palabra. Y por eso, al estarnos alimentando un día sí, otro día no, un día yo voy a querer servir a Dios y otro día no voy a querer servir a Dios. Un día voy a querer ir a la iglesia, otro día no voy a querer ir a la iglesia. Pero si tú te haces constante, sobre todo en esa relación con la palabra, porque yo me doy cuenta que es muy importante, ¿ok? Y no tengo aquí a ninguno de los evangelistas, ¿verdad? El estarte a veces preparando y vamos a preparar temas. No, mejor lee más la Biblia en vez de prepararte. Lee más la Biblia, llénate de Dios. Pero ya el Señor en ese momento te va a traer
te va a traer la revelación y la palabra que la iglesia o la persona que tienes a tu lado, la persona que evangelizas necesita. Entonces, dice la Biblia que, para ir entrando en esta recta final que estamos, dice la Biblia entonces que el Señor, ¿ok?, saca a Israel en este mes. Y, por ejemplo, nos habla la Biblia, mira, en Mateo capítulo 28, ¿ok? Vuelvo a repetir, todos los que no estén bautizados, domingo 28 de mayo nos vamos a bautizar, ¿ok? Pide permiso si es posible en tu trabajo, nos vamos a ir a bautizar. Domingo 28 de mayo vamos a tener un tiempo especial y vamos a ir a pasar un tiempo como hermanos, ¿ok? Una barbacoa también, parece que tienen por ahí preparadas, y si no, pues como sea la preparamos, ¿ok? Así que resérvate este próximo domingo 28 de mayo, ¿ok? Vamos a bautizar a todos aquellos que no estén bautizados. Es bueno, ¿ok?, que nos bauticemos. Y todo aquel que cree y se bautice será salvo. ¿Ok? Mira qué dice. Entonces, después del sábado, dice, al primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Dice que de María Magdalena habían salido 7 demonios, ¿verdad? Que así estábamos antes, enchamucados. Pero sabes, el Señor dice que nos va a ir haciendo libres poco a poco. Y se sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa, ¿qué dice?, blanca como la nieve. Igual que, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? La ropa del Señor blanca, dice, como la nieve. Dice, los guardias, dice, tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengas miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Dile al que tienes a tu lado, no está ya en la cruz. No está ya en la cruz. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y por eso Él cambió nuestra vida. ¿Ok? Por eso Él nos dio una nueva vida. Cristo, eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Por ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, Él nos dio una nueva vida. En Cristo Jesús somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira, Él nos da una nueva oportunidad para vivir. Cuando vivíamos lejos de Dios, ¿verdad?, fracasamos, nos fue mal, lo hicimos mal. Pero dice el Señor, yo ahora te doy una nueva vida para que empieces otra vez. Ahora con el Señor haz las cosas bien. ¿Sabes? Y aunque no hayas hecho las cosas bien con el Señor, está su gracia, porque dice la Biblia que nuevas son sus gracias cada mañana. Y tú cada mañana, el día de hoy, puedes decir, Señor, hoy yo voy a hacer las cosas bien. Te conocí, pero me aparté. Pero Señor, hoy tú renuevas tu gracia. Hoy yo me levanto a hacer las cosas bien. Papá, ¿qué tengo que hacer? Darte las gracias, gracias Señor. ¿Qué tengo que hacer? Leer la Biblia, voy a leer la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Congregarme, Señor. Desde hoy me propongo a estos próximos 30 días congregarme y buscarme. ¿Qué más tengo que hacer? Discipularme. Bueno, voy a dar un paso, Señor. No me voy a forzar tanto, ¿verdad? Pero voy a dar un pasito. Voy a leer la Biblia, Señor. Ya. Yo llegaré a un culto, por lo menos, ¿verdad? 2, ya el próximo mes, Señor, doy otro paso de fe, ¿verdad? Pero da un paso, ¿ok? Dios, mira, Dios no exige que des pasos grandes, sino que vayas dando pasos. Lo importante es que des pasos pequeños. Me gustó la palabra que decía mi pastora esta semana, a veces escuchar un poquito, y decía, a veces no puedo ir para adelante, pero no voy para atrás. Doy un paso pequeño, dice, aunque sea pequeños, pero voy para adelante. Pero dice, no doy pasos para atrás, voy para adelante. Y dice, no está aquí, ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar. Luego dice, vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que asustadas las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar
la noticia a los discípulos. ¿Quiénes estaban alrededor del Señor? ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Mujeres. ¿Quiénes estaban al lado del Señor ayudándole en el ministerio? Mujeres. Dice que le ayudaban en el ministerio, por ejemplo, Juana, dice la hermana de Chuza, y una mujer que conocía a Herodes, dice, le ayudaban con sus males, con sus bienes, dice que le ayudaban. ¿Ok? ¿Qué bienes? Pues bueno, no sé, ahí había tantas cosas, ¿verdad?, que hacer. El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces con las canastas, a recoger el pan, a repartir, ¿verdad?, a repartir los alimentos. Y bueno, las que tenían posibilidad con la economía le ayudaban, ¿ok? Mira, todos podemos de una u otra forma ayudar. Dice, no, pastor, yo no tengo plata. No es necesario que uno tenga plata para ayudar. No, o sea, no es lo fundamental. Claro, las finanzas son imprescindibles, ¿verdad? Para que el reino avance. Por ejemplo, el día de hoy nuestra Pasión por Cristo, mi pastor, la radio dinámica está llegando a más ya de 50 ciudades en España. ¿Y qué se necesitó? Finanzas, ¿verdad? Si no hubiesen habido finanzas, si no hubiese habido gente que se levantó en fe, no tuviésemos mejor dicho, Radio Dinámica no hubiese llegado a tantas ciudades en España. Entonces, ¿quiénes son las que ven primeramente resucitado? Mujeres. San Juan capítulo 20 vemos ahí a María Magdalena, ¿ok? Mujeres. Y decía, por ejemplo, David Chokichoki, ya falleció este hombre que en Corea del Sur, este hombre se animó, ¿verdad? Y este hombre tuvo la iglesia más grande del mundo, más de un millón de discípulos, más de un millón de, ¿cómo se dice? Sí, su iglesia tenía más de 1 millón de personas, eso. Más de 1 millón de personas. Y él decía lo siguiente, David Chokicho, dice, mis mejores hombres son mujeres. Porque, mira, Pablo dice, hombres, les exhorto. No dice mujeres, dice, les exhorto que levanten sus manos y oren a Dios. Y no dice, mujeres, les exhorto. ¿Saben por qué? Porque a una mujer no le tienes que decir que ore. Ya las mujeres oran. El otro día me encontraba con una mujer, la esposa de Juanito, Ramona. Dice, yo todas las noches oro y rezo. Ni va a la iglesia y está ahí rezando y llorando. Tú a una mujer no le tienes que decir que ore. Sí, a lo mejor le tienes que recomendar que lea la Biblia, ¿verdad? Por eso mujeres tienen que leer la Biblia, ¿verdad? Las mujeres oran, pero creo que las de panal de miel no, ¿ok? Yo hablo para las de fuera. Bueno, ya está rezando, orando, ahora tienes que leer la Biblia. Porque aquí de panal de miel todas leen la Biblia. Entonces, ¿quiénes rodeaban a Jesús? Mujeres. Y dice, en eso Jesús salió, dice, al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron y abrazaron, dice, sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, le dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Y allí, ¿qué dice? Y allí me verán. Mira que, y luego dice el versículo 17, mira. Y dice, cuando lo vieron, ¿qué dice? Lo adoraron, pero algunos dudaban. Imagínate, veían a Jesús, pero dudaban, ¿verdad? Y nos puede pasar, ¿ok? Si a veces en bendiciones dudamos, la bendición delante de nosotros y dudamos, Hechos capítulo 12. A veces dudamos, ¿ok? Y la bendición está ahí y nosotros dudamos. Y ellos veían a Jesús y dudaban. Ahí dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso cada vez que puedas, ¿ok? Testifícale a alguien de tu fe.
cada vez que puedas. No vengas solo a la casa de Dios. Tráete a alguien, ¿verdad? El otro día estábamos hablando por aquí por un chico de Uber, ¿verdad? Que lo metieron ahí forzado, ¿verdad? Salimos y oramos por él, echamos fuera a los demonios. Y fue tanto el exhortación, diablo fuera, tú también fuera. Y se fue el hombre, pero el hombre no era, el hombre tenía que haberse quedado al culto. El evangelista, digo, ¿ya se carga usted? Yo me enteré y el evangelista se quedó fuera. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué? ¿Le echó fuera a los demonios? Sí. Digo, pero ¿y dónde está el muchacho? Dice, también lo eché. Digo, eche fuera a los demonios, pero al hombre no lo echa. Al hombre tiene que traerlo, que entre al culto. Los demonios que salgan, la gente que entre. Dice, para la próxima ya sé. Ok, por eso, ok. Cada vez que puedas, un amigo. Mira, cuánta gente alrededor nuestra hay. Vamos a la casa de Dios. Tráela, ok. Y dice el Señor, mira qué dice. Esfuércelos, dice. A veces hay que esforzar. Mira, yo he escuchado de testimonio de pastores tremendos que me han bendecido y que decían, y venía un tipo, dice, yo no quería saber nada de Dios, pero este tipo venía y me llevaba y ya por compromiso iba. Iba ahí con mi cajetilla de Marlboro, decía, contaba. Y ahí senté la alabanza y de repente, dice, empecé a sentir algo. Y digo, y yo con la cajetilla de Marlboro, dice. Y me empecé a sentir mal por la cajetilla de Marlboro que llevaba. Y de repente, dice, me empezaron a venir a memoria los pecados. Y empecé a repetir los pecados. Y el día de hoy es pastor. Porque alguien iba y le tocaba y decía, va a la iglesia. O vas a la iglesia. Y aparte que era mayor, ¿y qué le voy a decir que no? ¿No? Y yo tenía en ese entonces, decía el pastor, 17 años. Entonces fui ya. Me convertí obligado. Y el día de hoy, mira, pastor tremendo en Honduras. Él está en Honduras, no es de Honduras, pero está en Honduras. ¿Ok? Entonces, cada vez que puedas, testifica, cada vez que puedas, invita a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, Domingo de Resurrección, a ver si el próximo año, Domingo de Resurrección, Semana Santa, culto especial, hacemos folletos y flyers para que la gente venga, porque muchos el día de hoy, ¿ok? Estarían buscando un lugar donde ir. ¿Y dónde fueron? Pues donde pudieron, ¿ok? Entonces aquí vamos a cerrar, vamos a tomar la Santa Cena, ¿ok? Y querido Padre, te agradecemos en esta mañana, papá. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos, bendecirnos día a día, papá. En este domingo de resurrección, papá, tú resucitaste, Señor, y esa es nuestra esperanza. Y dice, papá, el apóstol, querido Padre, dice el apóstol Pablo, papá, Señor, si esta vida fuese nuestra esperanza, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nuestra esperanza está en ti, papá, en la vida eterna, Padre, y en estos próximos años, Señor, con tu gracia, favor y bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.